Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a intentar explicaros de una manera un poquito más visual cómo se gestiona la solicitud de admisión a coles, ¿vale? A partir del segundo ciclo infantil, de 3 añitos hacia adelante. Para las escuelas infantiles de la etapa 03 hay otro tipo de solicitud, ¿de acuerdo? Dada la situación que ha provocado la COVID-19, se va a intentar desde la Administración fomentar que se haga de manera telemática. Se va a hacer a partir de esta plataforma o secretaría virtual que se marca dentro de Raíces, que es el sistema de gestión educativa que utilizamos en los centros educativos. Vale, ¿cómo accedemos a esta plataforma para descargarnos la solicitud? Mirad, lo más fácil es que en Google pongáis Secretaría Virtual Madrid y tras las posibles 2 páginas de publicidad que suelen colar en medio, vendrá esta, que es la de gestión telemática de la solicitud de admisión de alumnos, que veis que pone de la Comunidad de Madrid. Vale, pues marcad esa opción y ahí nos lleva a la página que estaba consultando al inicio. ¿Vale? Desde esta plataforma de la Secretaría Virtual vais no solamente a poder descargaros solicitud, sino a presentarla y luego más adelante consultar datos como cuál es la puntuación que habéis obtenido, el centro que se os ha asignado y demás, ¿vale? Entonces, esta página es importante que la tengáis en cuenta. Vamos a centrarnos ahora en descargar la solicitud y ver cómo se rellena, ¿vale? Como veis, como el plazo empieza el 19 de mayo, ahora mismo nos encontramos en la página que aún está pendiente de apertura, ¿vale? Una vez accedáis, se descargue la solicitud, se rellene, va a haber una opción que va a permitir o bien firmarlo con firma electrónica para quien la tengáis instalada en vuestros ordenadores, o bien hacerlo de una manera provisional, metiendo una clave y una pregunta para recuperar esa clave en caso de que la olvidéis, y desde ahí poder presentarla, ¿de acuerdo? Es decir, no se va a hacer imprescindible tener las firmas electrónicas dentro del ordenador. Vamos a buscar dónde está esa solicitud. Como veis, después de poner Secretaría Virtual, se ha abierto esta página. Aquí tenéis acceso en esta parte izquierda de toda la información sobre la admisión de alumnos para mirar más en detalle cualquier peculiaridad que no se vuelque en este tutorial, ¿vale? Mirad, aquí os explican un poco las opciones que os comentaba ahora mismo de cómo se puede hacer este registro, y un poquitín más adelante aquí se podrá cumplimentar de forma manual u online, accediendo a este enlace. Este es el enlace que vamos a clicar para ver el PDF de la solicitud que hay que completar. Como veis, es un PDF editable, es decir, podemos directamente rellenarlo desde nuestro ordenador o móvil en cada una de las casillas que nos va dejando rellenar, ¿vale? Vale, lo que vamos a rellenar son los datos del niño o la niña que quiere escolarizarse. Entonces, esa es la primera información que nos solicitan, los datos personales, ¿de acuerdo? Los niños que han estado escolarizados en alguna escuela infantil o algún centro oficial de la Comunidad de Madrid, tal vez tengan ya un número de identificación del alumno o NIA, que es este dato que aparece en primer lugar. Algunas de las familias que habéis pasado ya por el equipo de atención temprana ya tenéis este NIA porque nosotros mismos os lo hemos hecho llegar. A lo mejor sois familias que no han estado escolarizados los niños y no tenéis este NIA, se quedaría en blanco, ¿vale? Lo aclaro para que no confundáis con el NIE que algunos tenéis. Este es el número de identificación del alumno y el que se genera ahora acompañará en toda la historia escolar al niño o la niña, ¿de acuerdo? A continuación marcáis, intentad hacerlo todo en mayúsculas, el nombre del menor, los apellidos, y aquí marcaríais si tiene DNI, por ejemplo, marcaríais el NIF, si tiene NIE marcaríais el NIE, y si solamente contáis con un pasaporte marcaríais otro, escribís aquí la palabra pasaporte y a continuación el número del pasaporte, ¿de acuerdo? En caso de que el menor no tenga DNI, lo dejaríamos en blanco y contaríamos más abajo con los números de identificación de la familia. Vale, marquéis aquí la fecha de nacimiento y en estas opciones podéis poneros encima de la opción correspondiente si es niño o niña y quedaría marcada de esta manera,
¿de acuerdo? En esta primera línea, después de la fecha de nacimiento, rellenáis aquellos niños que han nacido en España, cuál ha sido la provincia y cuál ha sido el municipio, y para aquellos menores que nacieron fuera del Estado español, tendrían que rellenar esta segunda línea indicando cuál es la nacionalidad que en la actualidad están ostentando, ¿de acuerdo? A continuación pasamos a los datos de la familia, de los padres o las madres o los representantes legales del menor. Por lo tanto, marcáis si sois un papá o una mamá, o en otras circunstancias ostentáis la tutela y marcaríais representante legal, ¿vale? Si no, marcamos papá o mamá y rellenamos nuestros datos tal cual aparecen en la documentación oficial que tengamos, ¿vale? A continuación marcaríamos igualmente, como hemos hecho con el menor, el NIF, NIE u otro, y a continuación en este hueco el número del documento, ¿vale? A veces tenemos el error de meterlo aquí, pero es aquí donde pone número de documento donde marcamos los dígitos del documento de identificación, ¿vale? A continuación, y muy importante, os piden la dirección de email o el número de teléfono móvil. Estas van a ser las dos vías que van a utilizar en caso de tener que notificaros cualquier circunstancia. Por lo tanto, comprobad muy bien y muy detenidamente que volcáis bien los datos del teléfono o del email, ¿de acuerdo? No hay problema si seguís poniendo el email en mayúsculas, ¿de acuerdo? Porque, como os decía antes, toda la página conviene rellenarla en mayúsculas. Vale. En caso de haber otro papá o otra mamá, lo rellenaríais igualmente, marcando vuestra condición, vuestro nombre, apellidos e identificación, perdonadme. Igualmente, si disponéis de otra cuenta de correo que soléis utilizar, lo marcáis aquí y el número de teléfono móvil también. ¿De acuerdo? Cuando ya os habéis identificado, tanto el menor como la familia, nos piden los datos de escolarización. Podéis haber estado escolarizados en algún centro, en alguna escuela infantil, y entonces marcaríais que ha estado, por ejemplo, en un centro de la Comunidad de Madrid. Si venís de otra provincia, de otra comunidad, marcaríais centro de otra comunidad autónoma. Si venís del extranjero, en un centro de un país extranjero, o puede que vuestro hijo o hija aún no haya estado escolarizado. Por lo tanto, marcaríais esta última alternativa, que es ninguno. Comienza la escolarización, ¿de acuerdo? Para aquellos que sí que hayan estado escolarizados, y hayan estado escolarizados en un centro público o con un concierto con las administraciones, probablemente ese colegio tenga un código de centro, ¿vale? Los códigos de centro son como los DNIs de los colegios, entonces necesitamos saber ese dígito. Si son de Madrid van a empezar por 28 y luego a continuación 5 o 6 números más, ¿vale? Existe un buscador de centros de la Comunidad de Madrid en el que podéis buscar ese código de centro o directamente poner en Google código de centro del colegio público o escuela infantil Las Margaritas, por ejemplo, ¿vale? Y entrar en esa información. Si lo vierais desde un centro, desde el buscador de centros, por ejemplo, que está en la propia plataforma de secretaría virtual, aquí, por ejemplo, ya he buscado yo uno. Y sí que es importante que tengáis en cuenta esto. Hay muchos colegios que tienen el mismo nombre pero están en localidades distintas. Entonces tenéis que comprobar que el colegio al que optáis o del que venís está en la dirección que conocéis o en el distrito que estáis solicitando. Esto es importante por si ese código de centro no corresponde a vuestro colegio sino a otro que tiene la misma nomenclatura. Entonces, este por ejemplo, que es Nuestra Señora del Lucero, está en el distrito de Latina, en la calle Muñico, y compruebo que es al que me refiero y miro este dígito, el 28020740, por ejemplo, que es el de este colegio ejemplo, que veo que empieza por 28. Este es el código de centro que tengo que volcar en la solicitud, ¿de acuerdo? Tanto ahora, que es el centro del que proviene mi hijo o hija, como los que voy a solicitar a continuación en la solicitud. Vale, continuamos completando. ¿Veis? Código de centro, que era el que os acabamos de indicar. La denominación, sí deciros que los colegios concertados se ponen con CC, ¿vale? Y a continuación el nombre. Las escuelas de educación infantil pública se ponen EEI. Y, por ejemplo, los colegios públicos que tienen educación infantil y primaria se ponen CEIP, Colegio de Educación Infantil y Primaria, y a continuación el nombre, ¿vale? Que a veces esto es complicado de comprender. La provincia del cole y la etapa y el curso.
Los que vais a pasar a cole por primera vez estáis en la etapa de infantil en el curso de 2-3 años, podéis poner, ¿vale? Y este grupo del que hablábamos pasaría al segundo ciclo al grupo de 3 años, ¿vale? Algunos de vosotros ya no pasáis a 3 años, sino que habéis terminado 5 o 6 y vais a pasar ya a primaria, pues marcaríais educación infantil primaria, primer curso, por ejemplo, ¿de acuerdo? Marcáis la opción correspondiente. También hay un grupo de alumnos de necesidades educativas especiales que precisan de un colegio específico, que son los centros de educación especial, pues tienen aquí su opción. Si van a la etapa de infantil, porque tienen menos de 6 años, marcan esta opción, pero si ya por edad pasan a los niños mayores de 6 años que pasarían a la primaria, en este caso ellos han de marcar EBO, Educación Básica Obligatoria, que es la manera de referirnos a esta etapa en los centros de educación especial. Avanzamos. Ahora sí tenemos que volcar los centros que solicitamos y en el orden que más nos interesa que la administración nos los otorgue, ¿vale? En primer lugar, obviamente, pondremos el colegio que nos interesa en primer lugar. Y aquí nuevamente nos pide ese código de centro que os insisto que busquéis, que no sea coincidente ese nombre con otro centro para poner el código de centro del colegio que os interesa ubicado en el lugar que os interesa, ¿vale? Código del centro, denominación del centro que os decía antes, OCI o colegio concertado o escuela infantil, ¿vale? Escuela infantil porque hay algunas que tienen el 3-6, ¿de acuerdo? Bueno, el municipio a continuación y luego están aquí lo que debéis marcar para optar a los diferentes criterios específicos de asignación o de baremación, es decir, cuántos puntos os dan para cada colegio. Como veis, vienen cuadraditos por cada línea de cole, es decir, vamos a marcar los cuadrados que corresponden a cada uno de los colegios que vamos a pedir. Por ejemplo, el colegio público Lucero es el cole que pido en primer lugar y a lo mejor en ese centro sí tengo hermanos matriculados o hemos sido antiguos alumnos los papás o las mamás de ese cole o tenemos en este caso derecho a los criterios complementarios que otorga el cole. Vale, pues lo marcaría en el cole Lucero. El siguiente cole que, por ejemplo, puedo pedir, el CEIP Amadeo Vives, ¿vale? Pues, importante leer, que aquí ya me había equivocado con el nombre. CEIP Amadeo Vives, vale, pues aquí marcaría los criterios que cumplo del colegio Amadeo Vives en la segunda línea, ¿vale? Es decir, cada criterio específico va con el colegio que hemos tecleado anteriormente. ¿Cuáles son esos criterios específicos, esa baremación? Lo voy a buscar en el PDF para que veamos qué podemos marcar, ¿vale? Para baremar cada una de estas solicitudes van a tener en cuenta como mayor puntuación la posibilidad de que exista un hermano escolarizado matriculado en ese mismo centro. Por cada hermano escolarizado o por cada padre o representante legal que trabaje en ese centro, se os va a otorgar 10 puntos. Por lo tanto, es sin lugar a dudas el criterio que más garantiza que optéis a esa elección, ¿vale? El siguiente criterio es bastante común a todos. Por ejemplo, si marcáis tener en cuenta que vuestro domicilio familiar o lugar de trabajo esté en el mismo municipio, es decir, optáis a un cole, sois de Madrid, estáis viviendo, trabajando en Madrid y optáis a un cole de toda la localidad de Madrid, de todo el municipio de Madrid, tendréis 4 puntos, ¿vale? Os diferenciará pedir, por ejemplo, 0,5 puntos más si os quedáis en el distrito donde vivís, ¿vale? Esto es importante porque, por ejemplo, gente que viva en la zona de Carabanchel y le interesa un colegio que está en Leganés, como el municipio cambia, ahí optaréis solamente a esos 2 puntos, ¿vale? Es importante tener este criterio porque va a ser un criterio de desempate importante entre otros niños o niñas que estén interesados. Estos son más o menos los criterios a los que todos optaréis y luego habrá otras circunstancias peculiares a incluir. Por ejemplo, la renta anual de la unidad familiar. Si sois perceptores de renta mínima de inserción, es decir, una ayuda social para situaciones de vulnerabilidad que gestiona servicios sociales, si sois perceptores de esta ayuda y tenéis manera de
presentar documentación que así lo justifique, marcaréis esa opción donde ahora os explico y os darán 2 puntos, ¿vale? Otro criterio es la existencia de discapacidad física, psíquica o sensorial, no solamente en caso del alumno o alumna que pide el cole, sino también de alguno de los representantes legales del peque o de alguno de sus hermanos, ¿vale? Entonces, estos serían 1,5 puntos más. Y también la situación de acreditar la familia numerosa. Si sois familia numerosa general, tendréis opción a 1,5 puntos y si sois familia numerosa especial a 2,5 puntos. Los criterios complementarios a los que también se puede optar es condición de antiguo alumno en caso de que los papás o las mamás hayan también estudiado en el cole que solicitáis para el hijo, se os concederá 1,5 puntos. Y otra circunstancia que podrá ser coincidente con algunos de los anteriores criterios que os estoy redactando ahora y que haya sido acordado por el propio centro según criterios objetivos. Vale, este es el famoso punto complementario que cada colegio tiene que publicar para saber cuáles son los criterios que nos dan un punto extra. Es importante que los coles que os interesen veáis sus páginas web y busquéis esta información, cuál es el criterio complementario, el criterio objetivo que ese colegio ha decidido que puntúe de manera extraordinaria y adjuntar esa información, esa documentación que justifique esa condición, ¿vale? Puede ser incluso nuevamente, como decía, una de las circunstancias que acabamos de redactar. Pues aparte de dar, por ejemplo, 1,5 puntos por tener discapacidad, a lo mejor este colegio vuelva a dar un punto extra a las personas que tengan discapacidad, pues no solamente puntuaréis el 1,5 puntos que puntúa todo el mundo, sino además el punto extra del criterio del cole, ¿vale? En otras ocasiones es que los papás vuelvan a ser antiguos alumnos, en otras circunstancias que se viva en ese distrito, en fin, hay muchos criterios y es importante que los consultéis en el centro, ¿vale? Volvemos a la solicitud y ahora creo que va a ser un poco más sencillo comprender esta línea que os decía antes, ¿vale? Si, por ejemplo, en el colegio que pedís en primer lugar se cumplen estos criterios específicos de baremación, es decir, tiene un hermanito en el cole, lo marcamos y además yo fui antigua alumna, marcamos esas 2 opciones para el cole en el que cumple esos criterios. En la siguiente opción que pongo, a lo mejor no cumplo ya que el hermano esté matriculado, lo dejamos en blanco. Tampoco fui antigua alumna, lo dejamos en blanco, pero sin embargo, este segundo centro tenía un criterio complementario que sí que estoy cumpliendo y entonces lo marcaría aquí, ¿de acuerdo? Os recomendamos que completéis el máximo de centros posible porque ampliáis las opciones de adjudicación en el periodo ordinario. Si solamente ponéis un cole y este se completara con otros niños de necesidades educativas especiales y no habéis puesto otras alternativas, a la administración le estáis haciendo llegar un mensaje que es: si no consigo este cole, no me importa cuál es la opción que me busca. Sin embargo, si los priorizáis, le estáis diciendo que ponéis en primer lugar ese cole y en segunda vuelta, si el segundo no se ha llenado, queréis ese segundo y si no el tercero, cuarto, quinto y hasta 6 colegios, ¿vale? Avanzamos y aquí lo que hacen es un poco especificar la información de esos criterios que antes comentábamos arriba. Es decir, si antes de llegar a esos criterios prioritarios queda este apartado que es importante. Imaginad que este cambio de cole lo estáis haciendo simultáneamente para 2 hermanos. Cada solicitud tiene que ir para cada hermano. Esta es la solicitud, por ejemplo, del hermano que presenta necesidades educativas especiales, pero tiene un hermano que vais a intentar pasar, por ejemplo, a segundo de primaria. Aquí es importante que coloquéis el nombre y apellidos del hermano, la etapa o curso al que quiere matricularse. Habíamos dicho primero de primaria, pues ponéis primero de primaria y entonces queréis escolarizarle junto con su hermano tanto en el primer centro como en el segundo o como en el tercero, o simplemente decís: le cambio solamente si me adjudican el primer centro, marcaríais solo la primera opción, ¿de acuerdo? Si tenéis más hermanos en estas circunstancias porque os queréis cambiar 3 hermanos a la vez, continuaríais volcando el hermano el nombre de los demás hermanos, perdonadme, y sus cursos, tercero de primaria. Y también el curso que os interesa, el colegio que os interesa optar, ¿de acuerdo? Vale, ahora sí pasamos a esos criterios que antes comentábamos y resumimos aquí marcándolos, y aquí lo que hace la administración es decirnos que especifiquemos más los datos para ellos poder consultarlos.
Hermanos matriculados o padres que trabajen en alguno de los centros solicitados, pide que colguéis el nombre y apellidos del hermano que está escolarizado en el cole al que queréis meter al hermano. Aquí sí que tendríais que solicitar al cole el número de identificación del alumno de ese hermano que va a ser, que ya está escolarizado, ¿vale? El NIA del hermano. Y luego la etapa o curso que estaría cursando el hermano en ese cole. Por ejemplo, el hermano ya está en segundo de primaria, ponemos primaria, segundo, y está en el cole que he puesto en primer lugar. Vale. Lo mismo si los papás o las mamás están trabajando en ese cole, lo rellenaríais aquí con vuestro nombre y apellidos y aquí el cole en el que se da esta situación a la que nos referimos. La proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo, esa opción que daba 4 puntos, se puede volcar ahora. Ahora bien, tenéis la opción de que no puntúe por vuestro domicilio, sino que puntúe por vuestro domicilio laboral, ¿vale? En este caso aquí marcaríais que queréis que puntúe la cercanía del domicilio laboral. Como la mayoría marcáis domicilio familiar, marcaríamos esta y ponéis el nombre y denominación completa de dicho domicilio, ¿de acuerdo? Y en caso de optar por domicilio laboral, ahí sí tenéis que marcar vosotros una certificación de dónde está ese domicilio porque la administración no tiene capacidad de consultar ese dato. Sin embargo, con el domicilio familiar más abajo os va a dar la opción de que ellos consulten el padrón. Marcaríamos abajo una opción para que ellos lo consulten y no tengáis que adjuntar padrón, ¿vale? Seguimos. Otro de los criterios era el REMI. Si sois familias perceptoras, marcáis esta opción, si no la dejáis en blanco. La otra opción es la situación de discapacidad. Si, por ejemplo, el niño o niña que opta al cole tiene reconocida la situación de discapacidad, ponéis aquí su DNI y aquí el nombre y apellido es completo y en caso de que sea el papá, la mamá o el hermano, el parentesco, ¿vale? Por ejemplo, si es el papá el que tiene discapacidad, pondríamos aquí padre y aquí arriba su DNI, ¿de acuerdo? Aquí marcamos si se da situación de familia numerosa y qué tipo. General es lo más frecuente, ¿vale? Y esos otros criterios complementarios que os explicaba antes en el PDF es que alguno de vosotros hayáis sido antiguos alumnos. Aquí colocáis vuestros nombres y apellidos, el nivel cursado en el último curso y en el año en el que os fuisteis del cole, ¿de acuerdo? Eso se da en el cole que habéis pedido, ¿en qué lugar? En el primero, pues marcáis primero, ¿vale? Otra circunstancia relevante apreciada justificadamente por el órgano competente del centro. Este es el punto extra que os hacía referencia antes. Tenéis que consultarlo en el propio cole que os interesa, es un punto extra que en muchos casos va a ser un criterio diferenciador y tenéis que adjuntar la documentación que justifique esa condición que pide el cole, ¿vale? Entonces marcaríais esa opción y en el centro en el que cumplís ese criterio extra, ¿vale? Esto sería información para bachillerato que nos la vamos a saltar. Y aquí, en este caso, tenéis que marcar una de las opciones, porque este tutorial en principio va más enfocado a vosotras, las familias que tenéis niños con necesidades educativas especiales. Si habéis pasado por nuestras sedes, os hemos hecho una evaluación psicopedagógica y os hemos propuesto la entrada en el programa, habréis tenido que firmar una opinión de padres con esa conformidad. Significa que hemos solicitado a la administración que se convierta en niño de necesidades educativas especiales y nosotros lo habremos acreditado con otro documento que es un dictamen de escolarización. En esos casos marcaríais si el solicitante presenta acreditación o certificación de necesidades educativas especiales, ¿vale? Si en otros casos menos oficiales sí que se presenta a un niño que no se ha hecho todo este procedimiento, pero sí pudiera presentar necesidades educativas especiales, pero no se ha podido tramitar de manera oficial, se marcaría esta, si pudiera presentar necesidades educativas especiales, ¿vale? En caso de que haya otras situaciones de desventaja social por situaciones socioeconómicas de mucha vulnerabilidad, independiente de la renta mínima, o que, por ejemplo, el menor esté en una situación de tutela por parte de la Comunidad de Madrid, se marcarían cualquiera de estas tres situaciones que os nombro en estas casillas, ¿vale? Y por último, aquí se os ofrece la posibilidad de decir a la administración que
estáis de acuerdo con que consulten todos los datos arriba mencionados y que no tengáis que presentar ninguna documentación extraordinaria, excepto, por ejemplo, el punto ese extra de centro, ¿vale? Que casi siempre son situaciones distintas a las que recoge esta solicitud. Sin embargo, si tenéis la sospecha de que alguna de estas informaciones esté en proceso de cambio o esté, por ejemplo, en una situación de caducidad de alguno, por ejemplo, del carnet de familia numerosa y preferís presentar alguna documentación, alguna fotocopia escaneada adjunta, entonces podéis marcar esto. Me opongo a que lo podáis consultar y, por lo tanto, adjunto mi propia fotocopia, ¿vale? Si lo que queréis es que la administración tenga la capacidad de mirar y ellos consultar en sus bases de datos toda esta información, no marquéis nada, ¿vale? Si alguno de vosotros no se fía de la capacidad de la administración y os queréis quedar todavía más tranquilos y aparte de no marcar esto, es decir, que les dejéis consultar, queréis incluir todos estos documentos porque los tenéis en casa y queréis quedaros tranquilos, escanearlos y aparte lo complementáis con esa información para que ellos puedan verlo, ¿vale? Y luego, último pero no menos importante, son muy reincidentes en esto. No se admite ninguna solicitud si no marcáis esto, que es que habéis leído y estáis conforme con la información de la protección de datos. Imprescindible que este cuadradito, uy, que se me acaba de ir, perdonadme, que este cuadradito final, perdón, hoy se me fue, qué pena, bueno, os lo vuelvo a abrir, ¿vale? Perdón. Es que se me ha ido a la protección de datos, ¿veis? He marcado y aquí tenéis toda la información que podéis leer respecto a la información de protección de datos, ¿vale? Como lo he marcado, se me ha ido ahí, ¿vale? Es esta, lo voy a volver a poner grande para que lo veáis bien. He marcado en este enlace, que es la que os permite leer esta información, pero lo que tenía que haber marcado es esto, que es imprescindible que lo dejéis marcado. Sí, he leído y comprendo la información sobre protección de datos. Si no, avisan que las solicitudes pueden ser no gestionadas. Vale. Por último, tenéis que firmar rellenando en Madrid o en Móstoles o donde os situéis probablemente la fecha sea superior al 19 de mayo, que es cuando se iniciará el proceso, del 2020. Vale. Y a continuación está, como veis, la opción de firmar como padre o madre o representante legal del alumno. Esta opción, cuando la estoy rellenando dentro de la propia aplicación, que como os enseñaba antes, ahora está cerrada, os va a dar la opción de firmarla y enviarla desde este acceso que os decía que podéis hacer metiendo vuestros datos o con vuestra propia firma electrónica, ¿vale? Señor director o titular del centro, nosotros, al ser alumnado de necesidades educativas especiales, nuestra solicitud va al servicio de escolarización. Ay, lo estoy poniendo en minúsculas. Voy a pasarlo. Servicio de apoyo a la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, que nosotros nos referimos como ACNES, ¿vale? Del municipio de Madrid o de cualquier otro municipio en el que vais a presentar esta solicitud. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.